Leemos la santa, la bendita, la gloriosa palabra de Dios en el nombre de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Génesis capítulo 1, verso 28. Dice así la palabra del Señor. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Capítulo 2, versos 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios añada bendición a todos nosotros a través de su santa palabra. Padre, tu palabra es vida, tu palabra es luz, tu palabra cambia, transforma, renueva el corazón de hombres y mujeres, Señor. Bendícenos a través de tu palabra, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Toma dominio, toma control de los aires en este lugar. Ata a Satanás y échalo fuera. Ata todo principado en el nombre de Jesús y échalo fuera, para gloria y honra de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos. Del paraíso al infierno. Ese es el título de este mensaje. Del paraíso al infierno. Bendita sea la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor que hemos leído, Génesis, o sea, el principio, capítulo 1, verso 28, que Dios bendijo a Adán y Eva, los primeros humanos que Dios hizo, y les dijo: fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, el hombre y su mujer fueron hechos para ser jefes, señores de todo lo que hay sobre la faz de la tierra, como lo establece la palabra. Dios lo mandó a señorear. ¿Sucede eso hoy en día? No. Vamos a ver por qué. Dice el siguiente verso que leímos, que fue el capítulo 2, verso 15. Dice que Dios tomó pues al hombre y a la mujer, ¿verdad? Y lo puso en el huerto del Edén, es decir, en el paraíso. Ya el paraíso era un jardín, ya Dios lo había labrado, lo había elaborado, había ordenado todo. Ya ahí estaban las plantas, los animales, ¿verdad? Había agua, montañas, valles, ríos, una cosa hermosísima. Tenía todo lo que el hombre y su mujer necesitaban para vivir perfectamente bien. Lo llevó al Edén para que lo labrara y lo guardase. Hay gente que dice que el trabajo lo hizo Dios como un castigo. Por lo menos eso dicen los que no quieren trabajar, ¿verdad? Que el trabajo lo hizo Dios como un castigo, o que el trabajo es producto del pecado. Pero todavía aquí, en lo que estoy leyendo, no había pecado. Y dice que Dios lo puso en el huerto para que lo labraran, o sea, para que trabajaran la tierra y para que lo guardasen, o sea, permaneciera todo tal como Dios lo había puesto. Es decir, lo que Dios le dio al hombre fue la iniciación de un proyecto para que ese proyecto se multiplicara en toda la faz de la tierra. Si el hombre y la mujer no hubiesen pecado, hoy toda la tierra sería un paraíso.
llena de frutos, llena de flores, animales en el campo. Los animales, tal como era al principio, hubiesen obedecido al mandato de los seres humanos. Gracias a Dios, porque Él va a restaurar todo esto. Pero en el principio no habían animales venenosos, sino que me imagino que Adán jugaba con la serpiente, con todos los animales estaban en coinonía con Adán y con Eva, se movían libremente, dormían donde les cogiera el sueño sin ningún problema, y todo estaba en perfecta armonía. Hasta un día en que el hombre y su mujer decidieron voluntariamente, quiero aclarar eso, el ser humano que Dios hizo no era un ser estúpido, no era un ser que era salvaje, como queremos pintar a veces, guiado por el cine, por ciertos historiadores y ciertas cosas, de que el hombre era un ser sin ningún tipo de desarrollo, que Dios lo colocó allí, pero que el hombre no tenía como ningún tipo de dominio, ningún tipo de discernimiento. No, Adán era un hombre súper inteligente, tan inteligente que pudo llevar a cabo el trabajo que Dios le puso a él de ponerle nombre a toda la creación. Si a usted, que es tan inteligente hoy en día, como ustedes quizá crean, le ponen el trabajo, no de toda la creación, ponerle nombre a todos los animales, no. Aparece un animal y a usted le dice, mira, conforme a la característica, ponle nombre a ese animal. Usted duraría años buscando qué nombre lleva conforme a las características. Y para saber las características tendría usted que ser súper inteligente, un científico prácticamente. Bueno, pues Adán le puso nombre a todos los animales. Lo que me dice a mí que no era un hombre bruto, era un hombre inteligente. Amén. Ahora Dios le puso a Adán y a su mujer un límite. Dios le dice, mira, de todos los árboles que hay en el campo puedes comer, de todos, pero de este que está aquí no puedes comer. Me imagino la pregunta, porque como era un ser inteligente, me imagino que Adán le diría a Dios, Señor, ¿y por qué yo no puedo comer de ese árbol? ¿Envenena o qué causa ese árbol que yo no lo puedo comer? Mira, ese árbol te va a traer un tipo de conocimiento que yo no quiero que tú tengas por ahora. Es el conocimiento del mal. Yo no quiero que tú conozcas el mal. Yo quiero que tú solo conozcas el bien y que permanezcas en comunión conmigo para siempre. Pero el hombre y su mujer sintieron curiosidad de ese árbol, el placer de lo prohibido, que todavía permanece hoy. Y los artistas lo cantan y lo recitan y lo dicen a través de los diferentes géneros de música. Ese placer que produce lo prohibido, lo desconocido, lo que te dicen no toques, no mires, no saborees, no hagas. Ah, no, de una vez lo estamos tocando. A ver qué es lo que tiene. La curiosidad mató al gato, dicen por ahí. Bueno, pues el hombre y su mujer desobedecieron a Dios y comieron del árbol de que Dios les mandó que no comieran. Claro, eso no vino así por así. Ya Satanás, el Señor de repente, se había levantado en el cielo. Ya había conquistado gran parte de los ángeles del cielo y hay una confusión en muchos, como decía yo a la iglesia ahorita, que uno lo ve por ahí, dice que son ministros de Dios, a veces no han pisado una iglesia nunca, sino que lo que son es ministros de Satanás para desacreditar la obra de Dios. En estos días veía uno que dice que Adán no fue el primer hombre que Dios hizo, ni Eva la primera mujer, sino que había muchísimas naciones antes de Dios hacer a Adán y Eva. Y él explica esto sencillamente yéndose al libro de Isaías, que es un libro que está después de la mitad de la Biblia. O sea, ya la Biblia está escrita casi entera cuando aparece el profeta Isaías y dice, ¿cómo caíste en el cielo, oh lucero, tú que turbabas a las naciones?
Y ellos dicen, si tú vas a las naciones, es porque había naciones antes de Adán. Ay, bueno, ojalá Dios algún día les ayude. Bendito sea Dios. Dios coloca al hombre y a su mujer en un lugar perfecto para que vivan delante de Dios de manera perfecta para siempre. Pero seducidos por Satanás, la serpiente antigua, el hombre y la mujer desobedecieron a Dios, introducen voluntariamente el pecado a la tierra y todo ese señorío que dice la Biblia que Dios le dio al hombre sobre los animales y sobre toda la naturaleza, voluntariamente se lo dieron a Satanás. El Señor lo reprende. Allí el hombre se siente desnudo porque no tiene ningún tipo de poder. Ya el poder que tenía sobre la naturaleza y los animales se lo endosó a Satanás. El Señor lo reprenda. Y entonces por eso el hombre se esconde, se siente débil, se siente que no es lo mismo a cuando él tenía a Dios. Todo esto nos sitúa a nosotros entonces en el reino de Dios en la tierra. ¿Quién era el rey del Edén? Jehová de los ejércitos. Él era el rey. Él dirigía a Adán, él dirigía a Eva. Si Adán y Eva hubiesen engendrado hijos sin caer en el pecado, los hijos de Adán y Eva todos hubiesen sido dirigidos por la mano de Dios. Entonces lo que Dios tenía en el Edén era una teocracia. Dios gobernaba a la raza humana. Pero el humano decidió voluntariamente que no quería que Dios reinara sobre él, no quería hacer su voluntad, sino que le endosó el reino de Dios a Satanás. No que Satanás tiene poder sobre el reino de Dios, sino que está reinando en la tierra, que fue donde Dios estableció el reino. Amén. Aquí en esta tierra. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Porque muchas personas se preguntan, y me preguntan a mí también, pastor, pero usted predica el reino de Dios, ¿pero qué es eso? ¿A qué es que usted le llama el reino de Dios? Porque el reino de Dios está en nuestros corazones. Todos nosotros estamos en el reino de Dios. Desde que uno cree, ya uno está en el reino de Dios. No es así. El reino de Dios es la esfera en la que Dios reina y en la que su voluntad es respetada, cumplida y obedecida. O sea, en el reino de Dios, en la esfera del reino de Dios, sus habitantes respetan la voluntad de Dios, cumplen la voluntad de Dios y obedecen la voluntad de Dios. ¿Está pasando eso hoy en la tierra? No. Ni siquiera en nosotros los cristianos, hermano. Hay que ser honestos. Ni siquiera en nosotros los cristianos se cumple al 100% la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es respetada. A veces uno ora para que Dios exprese su voluntad y Dios expresa su voluntad, pero entonces uno sigue orando y reprendiendo, porque uno dice, eso no fue el Señor que dijo eso. Eso tuvo que ser otro, porque lo que Dios debe decir es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Bueno, eso es lo que Dios tiene que decir. Exactamente lo que yo quiero. Y hasta que no diga esto, yo voy a seguir orando. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? No, estoy haciendo mi voluntad. Y quiero que Dios se sujete Él a mi voluntad como si yo fuera Dios. Ahí viene entonces la voluntad permisiva de Dios. No la voluntad perfecta, no la voluntad absoluta. ¿Qué es lo que hace Dios? Bueno, es como cuando tú tienes un hijo malo, que tú sabes que tu hijo es malo, pero tú no lo vas a matar, es tu hijo. Entonces tú lo corriges, bueno, lo corriges, pero él sigue siendo malo. Llega un momento en que tú dices, bueno, es malo, pero es mi hijo. Tengo que permitir ciertas cosas para que él no se acabe de ir a pique, pero yo sé que es malo. Como dice la mujer aquella, ¿verdad? Yo sé que es ladrón, pero no roba motor, como dice la mujer aquella. Yo sé que es ladrón, pero él no roba motor, ¿verdad? Yo reconozco la maldad, pero al mismo tiempo lo defiendo. Bendito sea Dios. Dios espera de nosotros que algún día en el atrás del tiempo
cuando Él establezca por segunda vez su reino en esta tierra, su voluntad sea respetada por nosotros, cumplida por nosotros y obedecida por nosotros. El paraíso o el Edén era en realidad una teocracia. Adán fue llamado a dominar sobre los animales, a dominar sobre toda la esfera terrestre, a dominar sobre la tierra. El único que estaba por encima de Adán y Eva era Dios. Dios se paseaba por el huerto y le bajaba línea a Adán. Adán, haz esto, haz aquello. Adán, ¿por qué no has hecho esto? ¿Qué está haciendo con tal cosa? Porque uno en realidad lo lee y lo lee de un versículo a otro y quizá uno piensa que Adán fue y que en 30 segundos ya Adán pecó y fue destruido. No sabemos cuántos años transcurrieron Adán obedeciendo hasta que el enemigo se metió y dañó el asunto. No sabemos eso. Porque recordemos que Adán fue una persona adulta. No fue un bebé que iba creciendo, no. Fue un hombre completo lo que Dios hizo, un hombre consciente de lo que era la voluntad de Dios, un hombre obediente a la voluntad de Dios. Solo que lamentablemente cayó. El pecado de Adán y Eva, en el pecado de Adán y Eva, ellos voluntariamente dejan de someterse a Dios y se someten a Satanás. Y digo que se someten a Satanás, el Señor nos reprenda, porque no hay un lugar en donde tú puedas no estar con Dios, pero tampoco estar con el diablo. El Señor nos reprenda. No hay un lugar, hermano. No hay un lugar, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en ninguna parte del mundo o del universo, o como tú lo quieras llamar. No hay ningún lugar donde tú digas, bueno, yo no estoy con Dios, pero entonces tú estás con el diablo. No, tampoco estoy con el diablo. Entonces, ¿con quién tú estás? No conmigo. Yo estoy neutral, ni con uno ni con el otro. Es mentira. Es una mentira. El hombre o está con Dios o está con los demonios, o está con el diablo. No hay otro lugar donde estar, porque ese lugar sencillamente no existe. El hombre cometió su pecado, ¿verdad? Desobedeció a Dios, conoció el mal, que era lo que Dios no quería que el hombre conociera. Ahora, inmediatamente el hombre conoce el mal, se introduce el pecado en la raza humana, y el pecado lógicamente engendra lo que se llama la muerte. Ya el hombre comienza a sentirse cansado cuando trabaja, ya le duele el cuerpo, ya se siente afiebrado quizás, o le da una gripe, o le da cualquier enfermedad. ¿Por qué? Porque todas las enfermedades, llámese como se llamen, son productos del pecado. Sin pecado no puede existir la enfermedad. Es que no puede existir, hermano. Jesús mostró eso. ¿Crees que yo puedo sanarte? Sí, Señor, yo creo. Ok. Lo primero era una confesión de pecado. Y Jesús, después que hacían la confesión, los curaba y le encargaba celosamente que no pecaran de nuevo para que no le viniera algo peor. Yo he leído usted su Biblia seguro. Vete, no peques más para que no te sobrevenga algo peor. Amén. ¿Por qué? Porque inmediatamente caemos en pecado, alguna consecuencia negativa cae sobre nuestro cuerpo. De alguna manera. No hay forma, hermano, de que caigamos en pecado y que nuestro cuerpo no sufra las consecuencias. Entonces, Adán y Eva, que existían en un mundo perfecto, ahora cometen pecado contra Dios. Por su misericordia, Dios hace una provisión. Hemos hablado de eso, Génesis capítulo 3, verso 15. Amén. Donde Dios le dice a Adán y Eva que vendrá uno en el andar del tiempo, uno, ¿verdad?, que pondrá enemistad entre Satanás
y el producto de la mujer, o sea, la simiente santa. Y le dice a Satanás, tú lo herirás, ¿dónde? En el calcañar. ¿Para qué? Para hacerlo caer. Pero él te herirá en la cabeza para muerte eterna. Es decir, una separación eterna entre el mal y Dios, entre la oscuridad y la luz, entre el paraíso y el infierno. Hay un espacio. No están juntos, no andan juntos, no caminan juntos. Entonces, amados, la Biblia establece que de la misma manera que el primer Adán nos transportó a la raza humana del paraíso al infierno, dice que el pecado entró a todos a través de ese Adán, pero que el postrer Adán, que es Jesucristo, haría el traslado al revés, ¿verdad? De la oscuridad a su luz admirable, de la tiniebla a la luz. Amén. Del infierno en que la mayoría anda hoy en día al paraíso que será establecido nuevamente en la tierra. Entonces, por el pecado adámico, Adán y Eva se apartaron voluntariamente de Dios. Quiero hacer esa aclaración porque la gente dice erróneamente, pero si Dios sabía, porque Dios lo sabe todo, si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué lo dejó solo? ¿Por qué no le colocó un serafín ahí cuidándolo para que Satanás no pudiera dañarlo? No, Dios le dio la explicación a Adán y a su mujer. No fue algo que llegó de repente. Dios le dijo, mira, puedes comer de todo árbol, pero el día que comas de este árbol, del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. No hay más nada que agregar. Dios le dijo lo que iba a pasar y ciertamente pasó como Dios dijo. Amén. Pero voluntariamente ellos dejaron de someterse a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta. No hay forma de yo servirle a Dios y al diablo al mismo tiempo. Eso es mentira. Cuando yo oigo una gente que me dice, no, varón, yo no estoy en Dios, pero yo tengo mucho temor de Dios. Mentira. El que tiene temor de Dios está en Dios. El que quiere a Dios, no lo va a dejar por ningún motivo. No importa lo que pase, no importa lo que ocurra en la enfermedad, en la salud, en la escasez, en la abundancia, en la guerra, en la paz. El estado no importa, como quiera un siervo de Dios. Cuando la gente deja a Dios, lo que viene es la justificación personal. No, yo estoy con Dios, hermano, pero miren, yo soy un hombre que tengo mucho temor de Dios. De hecho, yo hasta oro en mi casa. Bueno, si Dios hubiese entendido que nos podemos salvar sin Cristo, Cristo no hubiese venido. Si la iglesia no tuviera un vínculo entre la iglesia y Cristo, la iglesia no existiría. Quiero aclarar que la iglesia no es una religión, aunque cae dentro del concepto de religión, pero no es una religión. La Biblia enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza. O sea, la iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza. Lógicamente, el engañador que engañó a la primera pareja humana usurpa los reinos del mundo, como lo establece el libro de Lucas en su capítulo 4, versículos 5 al 7. Dice que el diablo llevó a Jesús a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. ¿Quién se la entregó a él? Sería una buena pregunta, ¿verdad?
¿Quién le entregó los reinos del mundo a Satanás? Adán y Eva, cuando desobedecieron a Dios, le entregaron el reino al diablo. El Señor lo reprenda. Por eso dice la Biblia que Él es el príncipe de este siglo. A mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. El día pasado y en muchas ocasiones uno ve a los gobernantes del mundo que quieren manipular la Biblia, la palabra de Dios, queriendo decir que Dios pone reyes y quita reyes. Cuando Dios ponía un rey no era por elección, quien lo elegía era Dios. No iban a las urnas, no había fraude, no había dislocación de padrón, no había dispensación de fondos públicos robados para hacer campaña. Entonces no me diga usted a mí que los gobernantes que hay en la tierra hoy los puso Dios, porque Dios no está gobernando la tierra ahora. Quien está gobernando la tierra ahora, como dice mi Biblia ahí, es que a Él le fueron dados los reinos del mundo y que Él le da el reino a quien Él quiere. Entonces, quien está poniendo a gobernar es el diablo. Por eso son todos ladrones, por eso son todos mentirosos. ¿Por qué? Porque no está con Dios. El que está con Dios hace la voluntad de Dios, no la voluntad del otro. No la voluntad del otro. Ahora, en la antigüedad, Dios siguió con la teocracia. ¿De qué manera? A través de un pueblo. Dios escoge un pueblo para sí, para que el mundo viera cómo le va con Dios y cómo le va sin Dios. Es decir, una muestra. Para muestra vale un botón, dice en el Cibao. ¿Qué hace Dios? Que ese pueblecito que Él escogió, Él se pone como rey. Amén. Se pone como rey. Salmos 24, versículo 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Está diciendo, ¿sobre quién reinará Jehová? Él es el rey del mundo, pues ¿sobre quién reinará? Sobre el limpio de manos y puro de corazón, cuyo pensamiento no está elevado a los pensamientos del mundo, a los pensamientos del pecado, sino que ese corazón, todos los pensamientos son conformes a la palabra de Dios. Concluimos en el Salmos 47, versículos 7 al 10. Dice, porque Dios es el rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. O sea, no creamos el cuento de la política, hermanos, de que Dios es el que está gobernando la tierra y que Dios es el que pone y quita reyes y pone esto y quita aquello. Investigue para que usted sepa quién está gobernando el mundo, desde cuándo y de qué manera lo está haciendo. Lo está haciendo no a través de la iglesia, sino a través de la religión. A través de la religión, manipulando la voluntad del hombre, haciéndole creer en estatuas, en imágenes, en todo tipo de sortilegios, en hechicería, en los demonios, en los muertos, en talismanes y en una serie de cosas, y va torciendo la voluntad de Dios, del hombre, perdón, de la voluntad de Dios para llevarla a la voluntad de Satanás. Y entonces el hombre en la tierra vive preso de los placeres y de la voluntad del diablo, creyendo que está haciendo las cosas bien con Dios. Pero no es así. No es así. Aunque Dios es el rey del universo, pero no está reinando sobre todas las naciones. No lo está haciendo. ¿Por qué no lo está haciendo? Porque el hombre voluntariamente, como dijimos al principio,
le entregó su voluntad a Satanás, el Señor lo reprende. Ahora, hay algo, y es que si Dios quisiera, todos los seres humanos de la tierra tendrían que servirle a Dios sí o sí. Pero Dios no quiere eso. Por eso hay gente que dice, pero cuando Satanás invadió la tierra y la voluntad de los ángeles y la voluntad de los hombres, ¿por qué Dios no lo destruyó? ¿Por qué Dios no lo quitó de medio? Porque Dios no quiere nada obligado. Dios quiere que nosotros voluntariamente y con plena conciencia le sirvamos a Él. Ahora, Dios cuando quiere hace su voluntad sí o sí. Concluyo con el testimonio del judío. El judío es una persona altamente rico, con muchas industrias, muchas fábricas, mucho dinero. Y él escucha a un rabino predicar y el rabino está diciendo en su mensaje que Dios puede en un día sacarte de la pobreza a la riqueza, y que en un día, en un abrir y cerrar de ojos, Dios puede también trasladarte de la riqueza extrema hasta lo último a la pobreza extrema. Y entonces este judío que tiene tantas empresas, que tiene industria, que tiene es dueño de muchísimos bancos, de muchísimas cosas, dice, eso no es verdad. E hizo un reto. Pero eso no puede ser verdad. Porque a mí personalmente no hay forma de que Dios me lleve de la pobreza, de la riqueza extrema a la pobreza. Porque si quiebra un banco, hay un pozo petrolero que está produciendo dinero. Cierran el pozo, pero hay una industria que está produciendo dinero. O sea, a mí Dios no va a poder sacarme de la riqueza suprema a la pobreza extrema. Y menos de que en un día. Y dice Dios, vamos a ver si es verdad. El hombre sale en un paseo y se mete a un territorio del Islam. Lo hacen preso y cuando descubren que él es judío, le dice el rey de los musulmanes, tú sabes que tú no puedes transitar por el territorio musulmán porque tú eres judío. Así que la única sentencia que hay sobre ti es la muerte. Lo encierran para esperar que llegue la hora en que lo van a matar, y él dice, pero yo soy el hombre más rico del mundo ahora mismo. ¿Qué yo puedo hacer para que tú no me mates? Y el tipo le dice, bueno, hay una forma. Fírmame un documento donde tú me entregas todas tus industrias, todos tus bancos, hasta el último dólar que tú tienes, tú me lo entregas a mí en ese documento a cambio de tu vida. Y digo, bueno, tengo que entregárselo porque realmente, ¿qué hago yo con ese dinero si como quiera me van a matar? Hagan el documento, hicieron el documento y el hombre pasa a ser del hombre más poderoso y más rico a alguien que no tiene un peso porque todo le pertenecía a ese jeque musulmán. ¿Y qué resulta? Que cuando sueltan al hombre, el hombre vuelve a su lugar, ya no tiene nada, porque todo le pertenece a los musulmanes, y él comienza a pensar y dice, bueno, pero, ok, bien que Dios pudo y me lo demostró, llevarme de la riqueza abundante a la pobreza extrema, pero yo sé que no puede hacer lo contrario. No es verdad que él de la pobreza extrema en un día me va a llevar a mí a toda la riqueza que yo tenía. Y entonces alguien le dice, acepta a Dios el rey. Vamos a ver si es verdad que Dios no lo puede hacer. Pues el palacio donde él firmó los documentos cogió fuego y todo se consumió, lo que quiere decir que el documento que él firmó entregándolo todo ya no existía, y en un día él volvió a ser el dueño de todo lo que antiguamente tenía. Dios le demostró a este hombre que la pobreza y la riqueza, la escasez y la abundancia están en las manos de Dios. Esta tierra la hizo Dios para que fuese habitada para siempre, conforme establecen las Escrituras. No la hizo para que esté deshabitada. Él va y está estableciendo su reino poco a poco. Él tiene gentes en la tierra
que estamos pregonando la venida del reino de Dios. Es posible que tú nunca hayas oído hablar de este tema. No obstante, es el tema central de la Biblia, sino que tú hayas escuchado el mensaje de la salvación, el mensaje de la prosperidad. Dios provee, Dios suple, Dios sana, Dios bendice, pero no te hayan mencionado el reino. Te lo estamos mencionando a través del ministerio Preparando el Camino. Así que toma este mensaje, envíaselo a alguien. No hacemos reserva de copyright, lo puedes enviar a quien tú quieras, puedes hacer con el mensaje, excepto añadirle, luego tú puedes distribuirlo como tú quieras. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz de Dios continúe contigo. Dios te bendiga. Amén.